como ya habíamos adelantado, otro de los temas que Hawking trata en su libro de 1983, Representar e Intervenir, es el realismo científico. Él en las primeras páginas de ese libro sostiene que, bueno, que el realismo científico es otro de los temas principales, no solamente del libro, sino también del momento en que él eh, está escribiendo ese libro, es decir, era uno de los temas en boga en la filosofía de la ciencia de la década de 1980, y ahí en esas primeras páginas del libro él, bueno, menciona una serie de preguntas que tienen que ver con el realismo científico y sostiene justamente que esas preguntas metafísicas él las va a emplear para organizar los temas introductorios de filosofía de la ciencia. Sostiene además que él va a utilizar esas preguntas sobre, eh, eh, en un realismo, digamos, que él va a tomar sobre la base más pragmática. Y bueno, y eso es lo que vamos a trabajar ahora, cuál es la propuesta de realismo científico que defiende Hawking, y también vamos a hablar un poco de, bueno, para qué utiliza el tema del realismo en este libro de 1983. Hawking empieza por caracterizar lo siguiente. Este texto en realidad no es este fragmento que voy a analizar ahora no es de representar e intervenir, pero bueno, caracteriza de alguna manera cuál es su postura respecto a los tipos de realismo. Dice, hay dos clases básicas de realismo, el realismo acerca de las entidades y el realismo acerca de las teorías. El realismo acerca de las teorías dice que nosotros tratamos de lograr teorías verdaderas acerca del mundo, acerca de cuál es la constitución interior de la materia y acerca del espacio exterior. El realismo acerca de las entidades, en las que yo, es decir, Hawking, incluyo procesos, estados, ondas, corrientes, interacciones, campos, agujeros negros y ese tipo de entidades, afirma la existencia de al menos algunas de las entidades que forman el stock con el que trabajan los físicos. Ya hemos dicho en algún otro momento que la mayoría de los ejemplos que Hawking toma en representar e intervenir provienen de la física. Bueno, y entonces acá lo que él está haciendo es una distinción entre dos tipos de realismo. Por supuesto que Hawking va a elegir uno de esos dos y va a criticar el otro. Pero empecemos por ver cuáles son esos dos realismos. Uno es el realismo acerca de las teorías y el otro es el realismo acerca de las entidades. El realismo acerca de las teorías es caracterizado aquí como un realismo que sostiene que los científicos tratan de formar teorías verdaderas acerca del mundo y de cómo se constituye el mundo interior y exterior. Y el realismo acerca de las entidades, que lo que afirma ese realismo es que existen determinado tipo de entidades, bueno, entre las que Kuhn incluye esas que menciona ahí, pero por supuesto que esa no es una lista exhaustiva. Entonces ya podemos ir viendo ahí una diferencia importante. El realismo acerca de las teorías habla del conocimiento, porque dice que trata acerca de teorías acerca del mundo. No me está diciendo nada de las entidades. El realismo de las teorías afirma que hay teorías verdaderas acerca del mundo y acerca de su constitución. El realismo de las entidades, por su parte, afirma la existencia de las entidades, es decir, no me dice, no hay ninguna teoría en principio, no me habla de ninguna teoría acerca de esas entidades. Entonces, ya tenemos ahí para ir haciendo una distinción entre el realismo de las teorías, por lo menos incluye conocimiento, incluye teorías verdaderas acerca del mundo, y el realismo de las entidades
lo que afirma es acerca de la existencia de esas entidades, pero en realidad no me dice absolutamente nada de ellas, es decir, no me habla de ninguna teoría verdadera o no acerca de esas entidades. Esta diferencia va a ir quedando más clara a medida que avancemos, pero por lo menos quiero plantear esta diferencia acá. Hay algo que tienen que tener bien claro. El realismo de las teorías incluye, junto con un elemento metafísico, porque esas teorías hablan de determinadas entidades, un elemento de la teoría de conocimiento. Mientras que el realismo de las entidades no incluye absolutamente nada de la teoría del conocimiento, sino que solamente se limita a una análisis, a una afirmación en todo caso, acerca de la existencia de las entidades, pero no construye ninguna teoría acerca de esas entidades. Eso será papel o eso será el rol de otro ámbito de la filosofía, que es el de la teoría del conocimiento y que en el realismo de las entidades está separada del realismo. Entonces, lo que Hacking dice es que ambos realismos pueden ser complementarios, pero son distinguibles. Y muchos realistas sostienen que el realismo incluye tanto la afirmación de la existencia de determinadas entidades como la elaboración de teorías acerca de esas entidades. Ese, por ejemplo, es un realismo de las teorías, ¿no? Pero Hacking dice que son distinguibles porque sí, son dos ámbitos diferentes. Ya dijimos, el realismo de las teorías compete al ámbito del conocimiento, es decir, de la epistemología, de la epistemology, de la teoría del conocimiento, y el realismo de las entidades compete al ámbito de la ontología, dos ámbitos distintos dentro de la filosofía. Dice, el realismo en términos de teoría, representación, verdad, explicación y predicción, ese es uno de los dos tipos. Dice, las discusiones acerca del realismo científico o el antirrealismo frecuentemente hablan acerca de teorías, explicación y predicción. Los debates a este nivel son necesariamente inconclusos. Solamente al nivel de la práctica experimental, el realismo científico es inevitable. Pero este realismo, dice Hacking, no es acerca de teorías y verdad. Entonces, ya acá, Hacking, además de la distinción que hacía en la diapositiva anterior, va agregando otros elementos. Y el elemento es que, bueno, en ese realismo de las teorías, Hacking sostiene que el debate entre el realismo y el antirrealismo es inconcluso. ¿A qué? Primero que nada vamos a detenernos a ver, bueno, ¿a qué le llamamos realismo y a qué le llamamos antirrealismo? El realismo de las teorías en general afirma la existencia de determinadas entidades porque esas entidades son propuestas por determinada teoría. Supongamos un ejemplo, hay una determinada teoría que propone que los electrones existen. Entonces, el argumento para defender la existencia de los electrones es justamente la existencia de esa teoría que, bueno, explica el mundo, incluyendo esas entidades que son los electrones. Pero frente a ese argumento de defensa de la existencia de esas entidades, porque hay una teoría que explica el mundo y en esa explicación incluye esos elementos que son los electrones, el antirrealismo, que es otra doctrina filosófica opuesta al realismo, como su propio nombre lo dice, el antirrealismo me podría decir, no, en realidad los electrones no existen en el mundo real. Simplemente son propuestas de una teoría científica, son instrumentos que propone esta teoría científica para explicar mejor el mundo que observamos. Porque vayamos un paso atrás y veamos el título, es decir, acá estamos hablando de realismo al nivel de la ciencia, no, por ejemplo, del realismo al nivel de sentido común, ¿no? Donde se da el problema del realismo justamente es en la ciencia, ¿por qué? Porque es en la ciencia donde tenemos entidades inobservables. Es mucho más difícil negar la existencia de una entidad que nosotros observamos, la estamos observando, estamos viendo cómo se comporta. Otra cosa es afirmar, argumentar acerca de la existencia de entidades que son inobservables. Bueno, de eso se trata
el realismo científico, de esas entidades que son inobservables, y por eso, bueno, elegí el electrón, es decir, la podremos observar o podremos predecir o podremos suponer que existe por determinadas deducciones, por determinados argumentos, utilizando determinados instrumentos, etcétera, pero a simple vista, es decir, el electrón no es una entidad del realismo del sentido común. Es parte del realismo científico justamente porque tenemos ese problema, es inobservable en, así, digamos, con los sentidos, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que dice el antirrealismo a este respecto, o sea, lo que le contesta el antirrealismo es que, bueno, en realidad esas entidades que son postuladas por una teoría no existen en el mundo real, sino que, como les decía, son instrumentos. Hay dentro del antirrealismo, una de las ramas es justamente el instrumentalismo. Esas entidades entonces son postuladas como instrumento, como ficciones, para poder explicar mejor la parte observable del universo, ¿no? Pensemos para tomar algunos ejemplos, bueno, por ejemplo, en el debate entre Galileo y la Iglesia, Galileo lo que decía era que el sistema copernicano explicaba el mundo real. La Iglesia lo que le quería hacer decir era que, bueno, que en realidad el copernicanismo era un buen instrumento para explicar lo que se observaba de la naturaleza, pero que en realidad no explicaba realmente cómo era el mundo. La Iglesia lo que le quería hacer decir es que el mundo seguía teniendo la Tierra en el centro, pero que para explicar mejor el movimiento observable de los planetas, podíamos utilizar la teoría copernicana. Es decir, la teoría copernicana era un instrumento, pero no una explicación del mundo real. Y Galileo estaba de acuerdo con que la teoría copernicana era un mejor instrumento, pero además consideraba que la teoría copernicana explicaba cómo realmente es el mundo. En ese sentido no estaba de acuerdo con la Iglesia y en ese sentido no, no se alineaba, digamos, con lo que pretendía la Iglesia. Em, Otros elementos, ¿no? Siguiendo en el ámbito de la astronomía, ustedes saben que, por ejemplo, Ptolomeo, para hacer concordar su teoría con el movimiento que se observaba de los astros, de los planetas, iba agregando lo que se llamaban epiciclos y excéntricas. Es decir, en la teoría él iba agregando vueltas que supuestamente daban los planetas o los astros para que, bueno, los cálculos de su teoría y la observación pudiera coincidir. Bueno, esos eran instrumentos de la teoría justamente para explicar el mundo que nosotros observábamos a simple vista, o bueno, por lo menos con el telescopio. Entonces, ahí sí se utilizaba como ficciones, porque en realidad esas excéntricas y esos epiciclos no existían. Entonces, lo que Hawking dice es que si nos quedamos en el ámbito de este realismo de las teorías, donde el argumento para defender la existencia de una entidad es que la teoría postula la existencia de esa entidad, siempre nos vamos a encontrar con un antirrealismo que nos diga, no, pero en realidad esa postulación es meramente la postulación de una entidad que sirve como instrumento para explicar lo que se observa. Y ahí, dice Hawking, no puede haber ningún argumento decisivo a favor o en contra del realismo en ese nivel de la representación, es decir, en ese nivel de la teoría. Siempre vamos a tener un antirrealismo enfrente que me diga que no, que en realidad esa entidad es una ficción de la mente, es un instrumento de la teoría para poder explicar lo que se observa en el mundo y sobre lo cual, por supuesto, no hay duda porque lo estamos observando, no hay duda de que existe porque lo estamos observando. Ahí aparece, bueno, lo que yo les estaba diciendo recién, entonces siempre el antirrealismo va a estar al acecho, dice Hawking, diciéndonos esto: las teorías son herramientas intelectuales que no deben ser creídas literalmente. Eso era lo que la Iglesia, lo que Bellarmino le pedía
a Galileo que sostuviera, ¿no? Que la teoría de Copérnico era una herramienta intelectual, pero que no debía ser creída literalmente. Es decir, la teoría copernicana era un instrumento que me podía facilitar para hacer los cálculos del calendario, etcétera, pero no explicaba literalmente cómo es el mundo real. Entonces Hawking lo que sostiene es que frente a ese realismo de las teorías hay otro tipo de realismo, y es por eso que dice, hay un contraste experimental importante entre el realismo acerca de las entidades y el realismo acerca de las teorías. Los experimentalistas son realistas acerca de las entidades, y ahí lo que hay es una distinción que yo hacía antes entre cuestiones metafísicas y cuestiones epistemológicas. Es decir, los experimentalistas, los que trabajan en ciencia, los que manipulan entidades, los que intervienen en el mundo, consideran que esas entidades con las que trabajan, esas entidades que manipulan, son reales. No porque una teoría propone que ellas existen, sino porque ellos pueden hacer cosas con esas entidades, ¿no? Y todo esto hay que relacionarlo con lo que hablábamos respecto de lo que Hawking dice de la intervención en el libro Representar e Intervenir. De lo que se trata en la ciencia es de intervenir, de manipular, de hacer cosas materialmente con las entidades. De lo que se trata es de trabajar en la práctica, de obtener, de transformar. Bueno, si yo puedo hacer todas esas cosas con una entidad, lo que va a terminar argumentando Hawking, tengo que suponer que esa entidad existe, porque he tenido determinados resultados que van más allá de explicar algo, y que entonces, si simplemente lo que hago es explicar, el antirrealismo, como decíamos antes, siempre está al acecho, ¿no? De tratar de contrarrestar lo que el realismo de las teorías sostiene. Entonces, acá viene la distinción que yo mencionaba hoy entre cuestiones metafísicas y cuestiones epistemológicas. En el realismo de las teorías, lo que nosotros encontramos son cuestiones epistemológicas, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, las teorías acerca de las entidades, mientras que en el realismo de las entidades me concentro y me limito a las cuestiones metafísicas. Lo que se postula en un realismo de las teorías es que hay determinadas teorías verdaderas acerca de determinadas entidades postuladas por esa teoría. En el realismo de las entidades, o en el realismo ontológico, como también le vamos a llamar acá en el caso de Hawking, lo que se sostiene es la existencia de determinadas entidades. No digo nada de las teorías acerca de ellas, porque eso es ámbito de otra rama o de otra área de la filosofía, que justamente es la teoría del conocimiento o la epistemology, ¿no? Entonces, en el realismo de las teorías se mezclan, se confunden dos ámbitos distintos. El ámbito ontológico, que postula la existencia de determinadas entidades, pero también el de las teorías acerca de esas entidades. Y entre paréntesis, lo que puedo decir es que muchas veces cuando esas teorías acerca de esas entidades son incorrectas o no son verdaderas, se tira por la borda también el ámbito metafísico, ¿no? Porque, bueno, si lo que se dice acerca de esa entidad no es verdadero, entonces, bueno, toda la existencia de esa entidad necesariamente tampoco queda en pie, digamos. Mientras que en el realismo de las entidades o en el realismo ontológico, lo único de lo que se habla, sobre lo único que se afirma algo, es de que esa entidad existe, y si voy un poco más allá, que tiene determinadas propiedades o determinados comportamientos. Entonces, quedándonos ya con el realismo científico que postula Hawking, que es el realismo de las entidades, dejamos el realismo de las teorías, que ya lo criticó, quedándonos con el realismo que él propone, dice: los electrones no son maneras de organizar nuestros pensamientos o de salvar los fenómenos que han sido observados. Son maneras de crear fenómenos en algún dominio de la naturaleza. Los electrones son herramientas.
La primera parte de este fragmento justamente tiene que ver con esa beta por la cual el instrumentalismo, por ejemplo, enfrenta al realismo de las teorías, ¿no? Un instrumentalista diría, no, los electrones, o sea, si el único argumento que nosotros tenemos para sostener la existencia de los electrones es que hay una teoría que los postula, el instrumentalismo contestaría, no, los electrones en realidad no existen. Son maneras en que organizamos nuestro pensamiento o salvar, es decir, explicamos los fenómenos que realmente observamos. Pero esa entidad inobservable que es el electrón no existe en la realidad. Es algo que el teórico, el científico, propone teóricamente, instrumentalmente, para poder explicar lo que sí se observa. Entonces Hawking dice, no, frente a eso, en realidad lo que pasa es que el electrón es una herramienta con la que, como yo decía antes, y vamos a profundizar ahora después, el científico puede trabajar, puede manipular. Entonces, para Hawking, el argumento no es que inferimos la realidad de los electrones del éxito que tenemos con su teoría. No hacemos instrumentos y después inferimos la realidad de los electrones, como cuando ponemos a prueba una hipótesis y luego creemos en ella porque pasó la prueba. Dice, esto pone el orden temporal en la dirección equivocada. En principio, diseñamos un aparato apoyándonos en un pequeño número de verdades acerca de los electrones para producir otro fenómeno que queremos investigar. Es decir, Hawking lo que nos está diciendo acá, en definitiva, es, el electrón es una herramienta. El electrón es algo que yo manipulo para, bueno, yo, el científico, para trabajar en otros ámbitos del mundo o en otros ámbitos de la naturaleza. Y lo manipulo porque puedo tener un pequeño número de verdades, él le llama home truths, verdades domésticas, es decir, verdades que no necesariamente, o afirmaciones acerca de esa entidad, que no necesariamente constituyen una teoría fuerte acerca de esa entidad. Es decir, es el conocimiento de determinados poderes causales que tiene esa entidad que me permiten a mí manipularla, ¿no? Pero hay algo que tiene que quedar claro y es que para hacer esa manipulación, según Hawking, no es necesario tener una teoría fuerte acerca de esa entidad, porque si no estaríamos cayendo en el realismo de las teorías. Bueno, yo tengo que conocer determinados poderes de esa entidad para poder manipularla, para poder trabajar con ella. Y si yo la puedo manipular, si yo puedo trabajar con ella, si yo puedo fundamentalmente producir otro fenómeno en el mundo, entonces quiere decir, ese va a ser el argumento final, quiere decir que esa entidad existe. Entonces, ese argumento de la práctica material, de la experimentación o de la intervención, según Hawking, va a ser un argumento mucho más fuerte que simplemente postular teóricamente que una entidad existe. Bueno, hacia digamos, hacia esas conclusiones nos estamos dirigiendo, aunque bueno, yo las voy un poco adelantando para poder entender qué es lo que está diciendo Hawking acá, ¿no? Para Hawking, esas entidades, por ejemplo el electrón, pierde su carácter hipotético, que en todo caso puede ser el carácter postulado por una teoría, ¿no? Pierden su carácter hipotético cuando el científico puede trabajar con ella, puede manipularla, cuando la usa para investigar en otras cosas, ¿no? Cuando puede empezar a hacer cosas con esa entidad teórica. Y como decía antes en representar e intervenir, ¿no? Cuando puede hacer cosas, y no es hacer cosas con palabras, es decir, no es hacer cosas con el discurso, sino cuando puede, por ejemplo, crear otro fenómeno o interferir en otro ámbito de la naturaleza, ¿no? Es decir, va mucho más allá de medir el electrón, no sé, de describir el electrón, sino que lo que hace es
en una palabra un poco científica, utilizar el electrón, por ejemplo, para hacer algo en otro ámbito de la naturaleza. El electrón, bueno, por si no se dieron cuenta, es el ejemplo favorito de Hawking. Para este primer argumento del que estamos hablando acá, que es el argumento de la intervención, que ya va a aparecer. Entonces dice, bueno, estamos convencidos de la existencia de las estructuras que aparentemente vemos, porque podemos interferir con ellas en sentido puramente físicos, microinyectando, por ejemplo. Estamos convencidos porque diferentes instrumentos que utilizan principios físicos muy diferentes nos llevan a observar las mismas estructuras en el mismo espécimen. Estamos convencidos basándonos en nuestra clara comprensión de la mayor parte de la física que utilizamos para construir los instrumentos que nos permiten ver, pero este convencimiento teórico desempeña un papel relativamente pequeño. No estamos convencidos por una poderosa teoría deductiva acerca de la célula, sino por el gran número de generalizaciones de bajo nivel que se superponen y nos permiten controlar y crear fenómenos en el microscopio. Entonces, lo que nos convence, dice Hawking, de que una entidad existe no es una teoría superpoderosa, sino un pequeño número de generalizaciones, pero que nos permiten hacer algo mucho más pragmático, controlar y crear fenómenos en el microscopio. Y pragmático en el sentido de práctico, de material, ¿no? De que yo obtengo un resultado material, interfiriendo en la naturaleza, ¿no? Mucho más que especular, calcular, explicar, qué es lo que se puede hacer en todo caso con una teoría. Entonces, Hawking va a dar dos argumentos, como les decía, para defender este realismo de las entidades o este realismo ontológico. Y el primer argumento tiene que ver con lo que veníamos hablando, con la intervención. Hawking dice, el trabajo experimental proporciona la mejor evidencia para el realismo científico, porque las entidades que en principio no pueden ser observadas se manipulan regularmente para producir nuevos fenómenos y para investigar otros aspectos de la naturaleza. Son herramientas, instrumentos para hacer y no para pensar. Entonces, bueno, en primer lugar era lo que estábamos diciendo, ¿no? Hawking decía que el realismo de las teorías o el basar la existencia de las teorías en el argumento de que esas entidades son postuladas por una teoría, van a estar siempre enfrentadas con el antirrealismo y no van a poder salir airosas de ese debate. Lo que dice Hawking es que hay un argumento mucho más fuerte que ese para basar la existencia de las entidades y es el trabajo experimental. Lo que veníamos diciendo recién, que yo pueda trabajar con una entidad, manipular una entidad, hacer cosas en otro ámbito de la naturaleza con esa entidad, bueno, ahí es mucho más fuerte la convicción de que esa entidad existe. Son mucho más fuertes los argumentos o las pruebas de que esa entidad existe, aunque Hawking va a decir que esas no son las únicas pruebas de que una entidad existe, pero bueno, él va a trabajar esto acá. No dice cuáles otras podrían ser las pruebas o los argumentos para defender la existencia real de una entidad. Y entonces sigue diciendo que esas entidades que en principio no pueden ser observadas se manipulan regularmente. Me interesa detenerme en esto de regularmente. No es que la manipulación aislada, ocasional, de una entidad ya es una prueba, no, porque eso puede ser un error del experimento. La manipulación de esa entidad que voy a proponer como real tiene que ser una manipulación regular, sistemática, para crear nuevos fenómenos y para investigar otros aspectos de la naturaleza. Y entonces sí, son herramientas, como dice el instrumentalismo, pero no son herramientas para pensar, sino que son herramientas para hacer, son herramientas para manipular. Entonces dice Hawking, uno empieza a poder hacer cosas con la entidad teórica, al principio uno puede medirla, más tarde uno puede rociar algo con ella. Tendremos toda una serie de explicaciones de ella, incompatibles, todas las cuales, sin embargo, van a coincidir en la descripción de los poderes causales que estamos en posibilidad de utilizar al intervenir en la naturaleza. Porque Hawking dice que otra de las muestras
de que el realismo de las teorías no es un buen argumento es que acerca de una misma entidad podemos tener teorías incompatibles. Acá, en el ámbito de este realismo, no importa si tenemos teorías incompatibles, porque yo lo que voy a tomar de esas teorías incompatibles son esos poderes causales que voy a utilizar para intervenir en la naturaleza. Entonces, en realidad, la entidad o la existencia de la entidad no va a estar dada por estas teorías incompatibles o por explicar que tiene determinados poderes causales, sino por lo que esa entidad, a través del conocimiento de los poderes causales, permite hacer. Fíjense que acá se aplica el de representar para intervenir. Conocer los poderes causales, eso es representar, para intervenir, es decir, para manipular con esa entidad en la naturaleza y yo poder obtener algo, algún resultado en la naturaleza. Eso es representar para intervenir o intervenir a la luz de las representaciones. Yo manipulo el electrón y obtengo un resultado en la naturaleza, es decir, intervengo a partir de la representación, es decir, a partir del conocimiento que yo tenía de que el electrón tiene determinados poderes causales. Pero lo que importa acá es la intervención, no el conocimiento que yo tenga. El conocimiento es un insumo, digamos, o está al servicio de la intervención. Entonces dice, estamos completamente convencidos de la realidad de los electrones cuando regularmente construimos nuevos tipos de aparatos que utilizan diversas propiedades causales bien comprendidas de los electrones que nos permiten interferir en otras partes más hipotéticas de la naturaleza. Cuando se logra usar el electrón para manipular otras partes de la naturaleza de una manera sistemática, el electrón ha dejado de ser un ente hipotético o inferido, ha dejado de ser teórico y se torna experimental. Yo no voy a analizar acá porque no tengo tiempo, pero en representar e intervenir ustedes pueden encontrar la descripción de experimentos. Hay un experimento que se llama PEGI 2, que, bueno, donde Hawking de lo que habla es de la construcción de un cañón de electrones polarizados que se utiliza para investigar propiedades de corrientes débiles, es decir, es toda una ingeniería que utiliza ese cañón de electrones con los cuales puede intervenir o interferir en otras partes de la naturaleza, ¿no? Y a partir de, bueno, de que con ese haz de electrones él puede hacer otras cosas en la naturaleza, concluye que esos electrones que utilizó como herramientas, que manipuló, existen. Cuidado que lo que él está, cuidado que la existencia o las entidades de las cuales él está probando o dando argumentos para defender su existencia, no es lo que resulta, sino estas entidades que manipula como medios o como herramientas para producir otro efecto, ¿no? En el caso este del cañón de electrones polarizados que él utiliza para otra cosa, bueno, son estos electrones de los cuales él está dando un argumento, digamos, de su existencia. Por eso esta última parte, ¿no? Cuando se logra usar el electrón para manipular o para interferir, intervenir en otras partes de la naturaleza de una manera sistemática, era lo de hoy, lo de regularmente, bueno, el electrón deja de ser algo hipotético, inferido de una teoría, y se torna experimental. Y ahí es donde considera Hawking que está el verdadero argumento para defender el realismo o para defender, bueno, la existencia de esa entidad en particular. Y dice, la inmensa mayoría de los físicos experimentales son realistas con respecto a algunas entidades teóricas, las que ellos usan. Sostengo que no pueden evitar proceder de esta manera. Bueno, ¿por qué? Porque las usan. Dice, la experimentación con un ente no nos obliga a creer que existe, solo la manipulación de un ente para hacer experimentos en algo diferente nos obliga a ello. Es decir, nosotros tenemos que ver que ese ente produce algo, tiene resultados para poder entonces estar seguros de que esa entidad con la que yo trabajo existe.
Y dice, la ingeniería es la mejor prueba del realismo científico acerca de las entidades. Entonces, él va a defender el realismo, en primer lugar, con este argumento, la intervención. Si yo puedo intervenir con una entidad y producir efectos nuevos en otro ámbito de la experiencia, entonces esa entidad con la que yo manipulé, con la que yo trabajé, con la que yo produje esos resultados, existe. Y hay un segundo argumento, que es lo que él llama el argumento de la coincidencia, y acá viene lo de los microscopios que hablamos en algún momento, ¿no? Entonces dice, dos procesos físicos, la transmisión electrónica y la reemisión fluorescente, se usan para detectar los cuerpos. Estos procesos no tienen prácticamente nada en común entre ellos. Sería una coincidencia ridícula si una y otra vez dos procesos físicos totalmente diferentes produjeran configuraciones visuales que fueran, no obstante, artefactos de esos procesos físicos y no estructuras reales de la célula. Primero que nada, explicar que artefactos de esos procesos se les llama a, bueno, cuando alguien está mirando, por ejemplo, en este caso por el microscopio, artefacto es algo que crea el propio instrumento, es decir, algo que nos hace ver el propio instrumento y que no tiene que ver con en este caso, por ejemplo, con la estructura real de la célula. Entonces, lo que está diciendo Hawking acá es, bueno, si yo utilizo distintos microscopios, en este caso, que se basan en principios teóricos completamente diferentes, en los que la forma que yo tengo para ver es completamente diferente, sería una coincidencia ridícula pensar que si a través de todos esos instrumentos que tienen todas esas diferencias, yo veo siempre lo mismo, entonces sería una coincidencia ridícula pensar que lo que hay en cada uno de esos instrumentos es un artefacto, es decir, una creación del instrumento y no que estoy viendo la estructura real de la célula. Es decir, existen distintos artefactos que nos permiten ver lo mismo, entre comillas. Obviamente que distintos microscopios nos pueden permitir ver distintas características o en distinta profundidad, digamos, analizar la célula, pero bueno, se supone que de lo que estamos hablando es de que de eso que vemos con mayor o menor profundidad, dependiendo, o con mayor o menor características, o como fuera, dependiendo de cuál es el instrumento del microscopio que estoy utilizando, pero en realidad lo que yo observo, si es que estoy observando la estructura real de la célula a través de todos esos instrumentos, es algo que coincide entre sí. Entonces sería, dice Hawking, aceptar que las imágenes con las que los científicos trabajan son, en ese caso, todos artefactos producidos por los distintos instrumentos que tienen todas esas diferencias entre sí, sería una coincidencia ridícula. Es decir, lo que tengo que concluir cuando a través de todos estos microscopios que utilizan procesos físicos tan distintos y yo observo, vuelvo a repetir en términos generales lo mismo, es que ahí hay una entidad real que estoy observando a través de estos distintos artefactos. Artefactos en el sentido, perdón, artefacto no en ese sentido, sino en el sentido de estos instrumentos, estos microscopios, ¿no? Borremos artefacto ahí porque puede confundir. Entonces dice, si se pueden ver los mismos rasgos fundamentales de la estructura utilizando diferentes sistemas físicos, entonces se tienen muy buenas razones para decir esto es real en lugar de esto es un artefacto. Dice, se tienen muy buenas razones, vuelvo a repetir lo mismo, este no es el único argumento, esta no es la única forma de defender el realismo, pero es un buen argumento para sostener que esa célula, por ejemplo, que estoy observando es real y no es un producto de ese instrumento, de ese microscopio o de esos instrumentos o de esos microscopios en términos generales.
Dice, ¿qué es lo que hace suponer que las imágenes producidas por esa multitud de sistemas ópticos son verdaderas? Por supuesto, las imágenes son verdaderas cuando uno ha aprendido a dejar de lado, bueno, las distorsiones, ¿no? Tampoco es cierto que los microscopios solo sirvan para ver a través de hechos. De hecho, un filósofo seguramente no podrá ver a través de un microscopio hasta que haya aprendido a usar varios de ellos, ¿no? Bueno, el énfasis que ya hemos visto en la práctica, en la manipulación, en el trabajo material de la ciencia, ¿no? En esa actividad práctica de la ciencia que había sido minusvalorada por la filosofía de la ciencia anterior. Esta es la primera lección: se aprende a ver en el microscopio haciendo algo, no solo mirando, ¿no? Por eso aquello de la observación cargada de práctica, no solo de teoría. Entonces, la coincidencia, para resumir, digamos, este segundo argumento, la coincidencia es previa a toda formulación enunciativa. La coincidencia en realidad tiene que ver con la estructura real que yo estoy observando a través de esos instrumentos. Dice, la práctica es previa a la observación y la teoría, que a su vez son previas a las proposiciones que las expresan, ¿no? Eh, Previa en el sentido de lo que hablábamos hoy. Temporalmente el mundo, por supuesto, es anterior a la representación. Es un argumento pragmático, es necesario hacer, no solo mirar. Todo esto tiene que ver con la oposición de Hacking al reduccionismo lingüístico que vimos en alguna otra sesión, ¿no? Entonces, el avance teórico no es el argumento para defender el realismo ontológico, sino el hacer de los inventores y el intervenir de los técnicos. Es decir, la defensa de la existencia de las entidades no puede basarse, dice Hacking, en la teoría o en proponer teorías cada vez, no sé, más amplias, más precisas, como era el caso del neopositivismo o del falsacionismo, sino que el argumento para defender la existencia de una entidad es el poder hacer algo con ella, el poder intervenir, el poder manipularla, es decir, el argumento hay que encontrarlo en la práctica científica, no en la teoría científica. Como les decía yo, este no es el único argumento, según Hacking, o la única base de convicción de lo que puede verse, por ejemplo, en este caso, a través del microscopio. Él dice que esto es un elemento visual convincente, pero que se combina con otros modos más intelectuales del entendimiento y con otros tipos de trabajo experimental, que él solamente menciona, pero no analiza. Por ejemplo, Hacking dice que esto se combina con el éxito de remover, es decir, de eliminar sistemáticamente las aberraciones y los artefactos que pueden surgir del trabajo con los microscopios, es decir, esas distorsiones que puede haber en el trabajo con determinados instrumentos, en este caso los microscopios. También se combina con que se pueda interferir con la estructura que parece verse, se combina con que se tenga una clara comprensión de la física que se utiliza para construir los instrumentos que permiten ver, aunque ese convencimiento teórico desempeña un papel relativamente pequeño, se combina con el saber de intersecciones significativas con bioquímica, etc. Pero bueno, él acá se enfatiza, digamos, o se detiene en analizar este argumento y los otros simplemente los menciona. Pero vuelvo a repetir, porque eso es una crítica que se le ha hecho a Hacking, él no dice que este es el único argumento con el cual se puede defender la existencia de estas entidades, ¿no? Dice que es uno y que es uno de los más convincentes, pero bueno, habría otros que, vuelvo a repetir, igual él no menciona. Entonces, Hacking no insiste tanto en el conocimiento, sino en la práctica científica y sus efectos, ¿no? Por eso defiende el realismo desde el punto de vista de la práctica experimental, ¿no? El gran argumento a favor del realismo es la capacidad para transformar el microcosmos y el macrocosmos también. Entonces, podemos hablar de un realismo práctico, un realismo transformativo,
que no insiste entonces tanto en el conocimiento, sino en la práctica científica. Y para eso lo que se necesita es estas generalizaciones, como dijimos hoy, de bajo nivel, o verdades domésticas, o propiedades causales de una entidad. Entonces, la noción central en la propuesta de Hacking no va a ser la de referencia, sino la de manipulación. Lo importante acá no es lo que electrón significa en el ámbito de una teoría, es decir, no es a qué refiere electrón cuando yo encuentro ese concepto en una teoría. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que yo puedo hacer con el electrón. Entonces, la noción central para defender el realismo, para argumentar acerca del realismo de determinadas entidades, no es que una teoría refiere a esas entidades, sino que el científico puede manipular esas entidades. Entonces, para Hacking, la defensa del realismo o la defensa de la existencia real de determinadas entidades está en este ámbito, en el ámbito de la práctica científica, bueno, en consonancia con esa distinción que ya había hecho entre representar e intervenir y en esa inversión de esa jerarquía, ¿no? De lo que hablábamos hoy, de que en realidad la representación o el representar está al servicio de la intervención y no al revés, como lo habían propuesto las filosofías de la ciencia anteriores, es decir, de la primera mitad del siglo XX.